En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acoge inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quien oye la palabra, la entiende y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. La eficacia de la palabra de Dios. Jesús va a hablar en una ocasión y dice: la palabra de Dios es como el agua que cae, empapa la tierra y no regresa sin antes haber hecho su obra, lo que tenía que hacer, empapar bien la tierra y luego regresar. Para muchas personas, la palabra de Dios, ir a misa, escuchar una homilía, es una pérdida de tiempo. Es como que si ya no significa nada en la vida de muchas personas, y de hecho es así. La palabra de Dios no significa nada para muchas personas. ¿Por qué? Porque para que la palabra de Dios dé fruto, para que la palabra de Dios lleve a cabo su obra, no depende de Dios. No depende de Dios, depende de nosotros. Fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo andaba predicando, andaban muchas personas. Jesús hablaba del amor, de la misericordia, del arrepentimiento, de buscar a Dios, de un cambio de vida. Hermanos, la palabra de Dios nos cuenta que eran miles de personas que buscaban al Señor, que las personas que se curaban eran miles los que quedaban curados. Pero ¿qué se hicieron esas personas? Esas personas no iban por escuchar la palabra de Dios, iban simplemente por conseguir un milagro. Pero en realidad, el regalo más grande de Dios no son los milagros. El regalo más grande de Dios es su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra hay salvación, en su palabra hay vida, en su palabra hay luz. Y hermanos míos, la sanación es solo la sanación de la piel, del cuerpo. Pero ese cuerpo, esa piel se va desgastando. Y por muchos milagros que yo vaya recibiendo, hay una cuenta regresiva que va acortando los días míos en esta vida. Y le ponemos más atención al cuidado de la piel, al cuidado del cuerpo, sin saber que eso no va a ser eterna, sin percatarnos de eso, y que hay otra vida después de esta, que es la que el Señor nos ofrece a través de su palabra. Pero esa vida solamente la vamos a coger en la medida que nosotros abramos nuestro corazón, abramos nuestra vida a ese anuncio de la buena noticia, a la buena noticia del reino, como lo hemos oído muchas veces. ¿Y cuál es esa buena noticia del reino? Que Jesús nos ofrece una vida después de esta. Pero para poder entrar en esa nueva vida, Jesús le dijo a Zaqueo algo: hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y ese nacer de nuevo significa rehacer nuestra vida. Y esa vida la vamos a rehacer en la medida que cada uno de nosotros escuchemos esa palabra de Dios
Y cuando la escuchemos, va a depender también de la actitud con la que la recibamos. Hay personas que reciben la palabra de Dios, aquí les entra y aquí les sale, no da ningún fruto, apenas llega el demonio y se la lleva. Hay otras que reciben la palabra de Dios y es como los que les cae la semilla entre espinos. Sí, Dios, ¿verdad? Pues sí, Dios, esto y lo otro, aquí, Dios aquí, pero su mente está tan ocupada en las cosas de este mundo que en lo que menos se preocupan es por ver cómo van a poner en práctica la palabra de Dios. No la ponen en práctica. Y luego hay otras personas que son como cuando la palabra de Dios cae entre piedras. Que sí, ¿verdad? Están entre sí, que no, que sí, que no. Y de repente nos acomodamos, ¿verdad? Y decimos, con esto es suficiente, con que yo vaya a misa el domingo, con que yo haga esto. Pero no doy el paso a cambiar de vida. Y esos cristianos no dan fruto. En cambio, aquellos que reciben la palabra de Dios con su corazón abierto, reconociendo que en esa palabra es donde hay vida, que en esa palabra es donde hay fuerza, esas personas son las que son capaces de dar fruto. Y por eso, hermanos, escuchamos tanto a los santos, ¿verdad? A los santos que han sido esos hombres y mujeres heroicos en su vida, que han dado un sí total al Señor, y ese sí total es el que hoy admiramos por su amor, por su entrega. Tenemos a tantos santos, ¿verdad? De los que podríamos hablar de ellos. Tenemos un Juan Pablo II, un santo, ¿verdad? Alegre, un Don Bosco. Tenemos, hoy estos días estaba viéndola, que ya pronto serán canonizados los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, y el papá y la mamá. ¿Y por qué son canonizados ellos? Porque supieron decirle sí al Señor, y en toda su vida como esposos simplemente vivieron para servirle al Señor con alegría, con amor, con entrega. Esos son los que reciben la semilla con alegría y con amor. Por eso la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos hoy es esta: ¿en qué terreno está cayendo la semilla de la palabra de Dios? Cuando Dios me dice a mí que tengo que amar, tengo que perdonar, tengo que ayudar, que tengo que ser un hombre, una mujer de oración. Cuando me habla a mí, por ejemplo, hoy en la primera lectura hemos escuchado el capítulo 20 del libro del Éxodo, que nos habla de los mandamientos, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de una tierra de Egipto, y da los mandamientos el Señor y cómo tenemos que vivirlo. ¿Qué importancia tienen los mandamientos de la ley de Dios en nuestra vida? Que es donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Decimos que no hay que robar, que no hay que mentir, que no hay que matar, pero vivimos cometiendo injusticias, vivimos odiándonos, vivimos criticándonos, calumniándonos, insultándonos. Entonces, ¿dónde queda la semilla de la palabra de Dios? ¿Será que un día esa palabra va a dar un fruto? No va a dar ningún fruto. No va a dar ningún fruto. Y hemos insistido mucho que el domingo hablábamos de esto, que todo aquello que habla de dar fruto es sinónimo de vida, y aquello que no da fruto es sinónimo de muerte. Decíamos, ¿qué pasaría si las plantas ya no dieran frutos? Si la gallinita ya no pusiera huevos, si la vaquita ya no diera leche, ya no da fruto. Si las semillas que se siembran nacieran pero no dieran fruto, o habría muerte. Entonces es sinónimo, todo aquello que no da fruto es sinónimo de muerte. Entonces un cristiano que no da fruto en su vida también es sinónimo de muerte. Si yo no estoy dando vida, entonces estoy dando muerte. ¿Y estoy dando muerte con qué? Con mi actitud, destruyendo, odiando, matando. Por eso hoy, de manera especial, tenemos que pedirle al Señor: Señor, que yo sepa abrir mi corazón a tu palabra, y que tu palabra dé fruto abundante en mi corazón, desde mi hogar, mi trabajo, que no caiga en tierra infértil, sino al contrario, que sea capaz de acoger esa palabra, y esa palabra hacer la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.